todos. ¿Andan con ganas de ser bendecidos o no? Bueno, ¿saben que hoy nos tocaba arrancar en 2 de Corintios para poder de alguna manera ser imitadores de Samuel y de Pablo? Samuel y Pablo. Samuel porque el pueblo lo había desechado, eligiendo que ser gobernado por un rey como el resto de las naciones. Y Samuel lo llama al pueblo, le dice: ustedes son testigos que yo he vivido rectamente, que no he sacado de ustedes beneficio para mi propio bien. Hace un recuento. Y el apóstol Pablo también en su último viaje, anterior al viaje a Roma, que es sin retorno, al final del tercer viaje, cuando se realiza esa primera conversión, también dice: no he rehuido de anunciar el mensaje completo de Dios públicamente y por las casas. Y una manera de no rehuir de anunciar el mensaje de Dios es cuando estudiamos algo en forma secuencial, como lo hemos hecho con Hechos de los Apóstoles, lo hemos hecho con Romanos, lo hicimos ya con 1 de Corintios y ahora nos tocaba comenzar la segunda carta a los Corintios. Y realmente cuando vemos estas historias, estos testimonios de la palabra que se entrelazan, porque nosotros por un lado tenemos cosas que iban pasando, de las cuales se escribía a las iglesias, y por otro lado un relato paralelo aportando algún detalle extra en la carta allí en Hechos de los Apóstoles, donde Lucas, médico, historiador, se une al apóstol Pablo en sus viajes misioneros en un momento puntual, y me daba cuenta de que a pesar de que lo conozcamos, de que conozcamos la palabra, de que como ya se realizó en forma detallada en 2 oportunidades Hechos de los Apóstoles, solamente con el estudio que hemos realizado hasta ahora de Romanos y de Corinto, si volviésemos hoy a estudiar Hechos de los Apóstoles, tendríamos nueva información para aportar acerca de cómo se desarrolló esa obra de Dios, porque la palabra de Dios, hermano, se va complementando y se va revelando a sí mismo. Y en esta mañana, el título en el capítulo 1, después de que hace el saludo, detalla, como dice el título, las aflicciones de Pablo. Y acá hemos escuchado ya los 2 testimonios previos al estudio, ¿no?, de cómo por diversas circunstancias a veces es necesario pasar aflicciones. La hermana Ana, la evangelista, a través de una enfermedad de la cual todavía Dios no la ha librado, y la hermana también Noemí, que nos comentaba de las dificultades que tenía, cómo Dios la restauró. Y ahora, decía la hermana, le da testimonio a sus hijas. Y sabe que el tema, si usted lo estudió acá, que trata Pablo a los Corintios, cuando relata las aflicciones que le tocó pasar, esconde un propósito, ¿no?, y es la consolación de parte de Dios. Y la consolación también en medio de la adversidad, plasmada a través de la preocupación de los distintos hermanos acerca de las cosas que están aconteciendo. Y hay una frase puntual en el desarrollo de esta exposición, que asumo ya estudió en su casa. Es el versículo 4, y hablando de Dios, dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice: para que podamos también nosotros
consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Hablándoselo en criollo, cuando un hermano está pasando una dificultad, una prueba, pueda alcanzar un consuelo en el testimonio de quienes ya pasaron por distintos tipos de pruebas y de esas pruebas Dios los sacó. Así que hay un propósito en todo esto, hermano, para que no seamos allí, digamos, huecos en nuestras expresiones. Había un hermano que venía acá a la iglesia, un muchacho joven, y se había muerto la madre. Y mucha gente iba y le decía, te acompaño el sentimiento, te comprendo. Y es complicado, hermano, que alguien pueda comprender algo que no pasó. Por eso muchas veces la gente dice cosas, sí, Dios te va, pero si usted no pasó ninguna prueba y no vio la mano de Dios en medio de esa prueba, librándolo, difícilmente su consolación puede ser una consolación basada en un testimonio firme. Pero cuando hay un testimonio firme, ¿quién mejor que los propios allegados para conocer? Porque si mañana viene uno de estos familiares de la hermana a la cual le da testimonio, yo le doy un testimonio, él no sabe medio si es así o si no es tan así, como lo estamos contando, pero el que es parte de la familia y ve de cerca las cosas que pasan y ve cómo Dios es capaz de librar, entonces sí puede hablar con una fe cierta. Y el apóstol Pablo comparte sus tribulaciones no para que los demás se entristezcan, sino para que los demás tengan la oportunidad también de interceder a Dios, estar unánimes en una misma cosa, porque, hermano, como seres humanos, qué cosa que nos cuesta estar unánimes. Y lo digo desde el punto de no llegar a la iglesia en hora, de no venir siempre, de cosas por el estilo. Ya no estamos mostrando una unanimidad, o la estamos mostrando. Tenemos que tener, hermano, un ánimo. El Señor conoce cada una de las situaciones. Yo no estoy para juzgar a nadie, ¿no? Capaz que a usted le pasa como el buen samaritano y usted el asaltado en medio del camino. Yo no sé, pero por el que no está, tengo que estar orando. Y bueno, y después estar también viendo a ver qué le pasó. Enderezar la rodilla torcida, dice, decida de débil ánimo, fortaleceos. Y hermano, es en el camino del Señor donde hallamos esa fortaleza, y es en medio de los testimonios, hermano, donde podemos ver esa obra de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, Jesús, hermano, es la respuesta a todas las cosas. Jesús es la respuesta a todas las cosas. Si quiere, puede sanarme, como dijo allí uno de los afectados en días de Jesús. Está en la mano de Dios, hermano, y Dios sabe lo que está tratando en la propia vida del apóstol Pablo, hermano, un hombre poderoso en la fe, aún para levantar muertos, como aquel joven Eutico que en medio de la reunión se durmió y se cayó y quedó allá planchado en el piso, y el apóstol Pablo fue y oró y fue devuelto en vida, y si toda la iglesia se regocijó, y estas cosas fueron notorias. Y sin embargo, hermano, también padecía aflicciones y enfermedades, como lo testifica la palabra. El propio Apolo, el muchachito joven de este grupo evangelístico, también el apóstol Pablo tiene que escribirle y darle algunos consejos de alimentación para que pudiera sortear las dificultades físicas que estaba allí atravesando. Pero todo esto, dice el apóstol Pablo, o le escribe a la iglesia de los Corintios, responde al propósito de testificar acerca de la obra de Dios en nuestras vidas, rescatándonos no solamente de nuestro destino sin Cristo, que sería la condenación y la muerte, sino de que también Cristo interviene. Y quiero que usted vea el paralelo, porque conforme le había escrito a esta misma iglesia, una iglesia que estaba esperando la intervención de Dios para las cosas terrenales, y le dijo: si usted solo espera las cosas terrenales,
es digno de que le tenga lástima, digno de conmiseración, decía allí el pasaje, pero también le escribe, pero no descarte la intervención de Dios para esta vida, simplemente que lo principal de todo y lo que el Señor sabe que tenemos necesidad es de la salvación. Muchos acudieron enfermos o en vidas de pecado hacia Jesús, y Jesús les dio lo primero que necesitaba. Porque si usted va al hospital, supóngase que se tropieza allí, se lastima la rodilla y tirado en el piso lo pica una serpiente. Y va al hospital, ¿qué van a hacer primero? ¿Curarle la rodilla o darle un antídoto para la serpiente que lo picó? Jesús sabía que lo que más necesitábamos no era la curita en la rodilla para curar nuestra dolencia, sino el acceso a la salvación. Y por eso lo primero allí que Jesús ofrecía era el perdón de los pecados, y en esa fe alcanzando la salvación. Y por eso, hermano, el Señor es lo que tiene para darnos, lo que nos ha mandado a anunciar. No desechamos los testimonios, no desechamos la intervención de Dios, y además esperamos la intervención de Dios para librarnos de tribulaciones que vienen en todos los formatos y tamaños. Porque la tribulación no es solo enfermedad, tenemos problemas de todos colores, sin duda, en la vida de cada uno. Por lo menos yo tengo un montón de problemas, pero puedo estar confiando en la intervención de Dios. Pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación. Recuerde que lo mismo que le venía diciendo, ¿no? Nunca perdiendo de vista cuál es la obra que nosotros necesitamos que el Señor complete. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos, así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. El apóstol Pablo, hermano, no le veía la cara todos los días a la iglesia, pero confiaba en una iglesia que no era ajena a lo que ellos estaban padeciendo, a pesar de que ni siquiera eran del pueblo, ni siquiera estaban en la ciudad. Porque de nada sirve, hermano, que usted le compadezca a alguien si lo va a visitar, está en una cama allí postrado y lo compadece 5 minutos y después se va y se olvida. Pero esta gente, hermano, el apóstol Pablo sabía que la iglesia estaba en oración unánime también, intercediendo por las aflicciones, intercediendo por las distintas obras del enemigo que se levantaban, que el propio apóstol Pablo subraya acá en el versículo 9, que no eran problemitas nomás de decir, tenía un pasaje sellado y se me pasó el turno y perdí el pasaje. No, en algunos casos sentencia de muerte. Yo ayer hablaba con los hermanos en la predicación en la iglesia de Juan Lacase y haciendo un recuento de las cosas que le habían tocado pasar a algunos de los discípulos. 2 fueron encarcelados, uno fue muerto y el otro iba a correr con la misma suerte, y Dios lo libra milagrosamente. Jacobo muerto, Pedro encarcelado, y lo quedaron buscando, era un prófugo. Y acá el apóstol Pablo pasaba por esa misma situación, había dado testimonio en el final de la carta a los Corintios, como usted recuerda. Dice, como hombre batallé contra fieras en Éfeso. Así que esta era una realidad en varias oportunidades, nos relata también la palabra. En una oportunidad tuvo incluso que ser descolgado allí en una canasta de la ciudad porque lo trataban de matar. En varias oportunidades lo apedrearon, en varias oportunidades le dieron los azotes, que 40 azotes ya eran suficientes para poder llegar a matar a una persona, y por eso cuando se le daba la pena máxima era 40 menos 1. El apóstol Pablo en varias oportunidades le había tocado eso. Por eso yo digo, hermano, nosotros venimos y tenemos un problemita así y lo queremos dibujar grande así. Si hubiésemos visto al apóstol Pablo cuando se despidió de estos hermanos, de rodillas en la playa, nos despedimos, dice, avisándole que no verían más mi rostro. Imagínense
el retrato que tenía dibujado en la espalda del apóstol Pablo de los azotes que había padecido a raíz de ser fiel a la palabra de Dios. Y por eso, hermano, él confiaba en una iglesia, hermano, que estaba respaldando en oración, y que cuando el Señor traía liberación, no hacía como la parábola, no, la historia de aquellos 10 leprosos que fueron limpiados y 9 siguieron y no volvieron. Uno volvió. Pasa a veces, hermano, de que la gente recibe lo que viene buscando y se va y pierden de vista la salvación. Por eso el apóstol Pablo dice consolación, pero para salvación, hermano, para que persevere en el camino sabiendo que Él es nuestro ayudador. Así que hasta acá vamos a hacer el estudio hoy, así le damos la oportunidad también al pastor Renzo de que esté compartiendo lo que Dios haya puesto en su corazón en esta mañana.